La tibieza es como el SIDA de la vida espiritual. Porque, cuídense muchachos, porque desarma las defensas que tiene el hombre, eso que debiera tener, así como en el orden físico uno tiene el instinto de conservación, entonces uno, esto hasta en los animales está, uno corre riesgo a la propia vida y entonces uno instintivamente se defiende, uno pone el dedo en el fuego, instintivamente, no piensa demasiado, es un movimiento de la naturaleza, se aparta de aquello que es nocivo. Uno deja de tomar el agua, el líquido necesario, siente la sed, el organismo se queja. Uno deja de comer, enseguida siente el hambre. Fatiga un poco el organismo, el cuerpo y viene el cansancio. Pide sueño, descanso. Fíjense que todos los mecanismos de defensa que hay en el orden natural. Y en esa otra vida que tenemos, el orden sobrenatural, ¿existe lo mismo? Debiera existir, pero cuando ese organismo sobrenatural está desarrollado. Para los primeros momentos hay un enemigo tremendo, que es como la polilla del alma, que es la tibieza. Vamos a tratar de ubicarla bien, qué es tibieza, para entender bien por qué nace y cuáles son los remedios. Ante todo, la tibieza, el estado de tibieza, no es el estado de pecado mortal. El estado de pecado mortal es el estado de muerte mortal, o sea, no hay nada de vida sobrenatural. En el tibio hay vida sobrenatural. Es una vida sobrenatural apagada, por eso el término mismo lo indica, ¿no? Pero está en estado de gracia. No hay conciencia de pecado mortal, y mucho menos de pecado mortal prolongado. Eso ya es estado, llamémosle, cadavérico. Bueno, ese estado de gracia. En segundo lugar, la tibieza no es el estado de aquel que peca por debilidad, por fragilidad, una vez, ocasionalmente, y enseguida se levanta. Eso tampoco es estado de tibieza. Puede pasar eso, pero es totalmente distinto. Estado de tibieza tampoco es sentirse mal. Y esto, ojo, porque es lo más común. Padre, estoy bajoneado. Padre, ando por el suelo. ¿Y eso qué pecado es andar por el suelo? ¿Contra qué mandamiento es andar por el suelo? ¿Qué clase de pecado es estar bajoneado? Y no sé, no tengo ganas, antes tenía ganas y me cuesta rezar y antes no me costaba, y eso no tiene nada que ver con estado de tibieza ni con estado de pecado mortal. Es una cosa totalmente accidental a la vida espiritual. Eso es simplemente que nuestra naturaleza, no estamos en la gloria, no somos ángeles, y bueno, todas las miserias de nuestra naturaleza aparecen ahí. Y entonces, sensiblemente, esto, me siento mal, me siento bajoneado, es más el aspecto sensible que estamos acusando. Evidente, la sensibilidad del hombre, un día va para allá, otro día va para allá, sube, baja, va para el costado. Es como el follaje de los árboles, que es lo que primero afecta al viento. Al viento norte, lo primero, las raíces, bueno, cuando el viento es muy grande se mueven, pero las raíces le importa poco para dónde vaya el viento. En cambio las hojas, lo primero que acusa. La sensibilidad del hombre es así. Eso puede depender del estado de cansancio o no cansancio, puede depender de cuestiones puramente orgánicas, puede depender del tiempo, puede depender de la etapa del año, puede depender de alguna prueba. Una vez puede estar muy tentado y sentirse mal. Pero esta es la fuerza de la tentación, y no hay pecado grave ni leve, y me puedo sentir mal. No se confundan, sentirse mal no es ningún pecado, estar bajoneado no es ningún pecado. Ahora, ojo, porque sentirse mal posibilita de que uno fácilmente se exponga al pecado, eso es otra cosa. Uno no tiene esa ayuda, ese viento a favor, que es, me gusta esto. Ese me gusta esto es como cuando uno va pedaleando. Y bueno, si tiene viento en la espalda, fenómeno, cada pedaleada le rinde una barbaridad. Y si tiene viento en contra, hay que pedalear el doble y no avanza tanto como antes, y eso es estar bajoneado, es pedalear contra del viento. Pero cuidado de no invertir el camino. Yo tengo que ir para allá y no me interesa de dónde venga el viento. ¿Qué es estado de tibieza entonces? Estado de tibieza es, en primer lugar, se llama la de estado. No es un pecado de tibieza, no existe el pecado de tibieza. Es un estado.
¿Qué significa estado? Algo que se prolonga en el tiempo, no es una cosa ocasional, es algo que se prolonga. Es ese estado, algo estable, permanente, que nace de suma de pecados veniales. Eso es estado de tibieza. Suma de pecados veniales. Veniales, no quitan la gracia. Suma, crean un hábito. Hábito, algo que después, todo acto engendra un hábito. Una falta venial en esto, otra, cada vez más deliberadas, más conscientes, se repite. No hay voluntad de sacarlo. Entonces van creando un estado, un hábito. El hábito es eso, algo que es, de ahí viene la palabra habitual, algo que permanece. Eso es peor que sentirse bajoneado, porque nace de pequeñas infidelidades. Entonces, ese es ese estado de pecado venial, que generalmente es en 1 o 2 o 3 puntos, porque en todos nosotros siempre hay una tendencia más fuerte a ciertos pecados, y una tendencia o una facilidad para ciertas virtudes, eso por naturaleza, cada uno es distinto. Entonces, esa tendencia hacia ciertos pecados, hay que estar muy atentos en el conocimiento de sí mismo, porque esa tendencia me facilita el que si yo peco en algo, voy a pecar por ahí. Como dice Martín Fierro, el lazo se corta por el punto más delgado. Si uno tira un punto flojo, por ahí se va a cortar el lazo. Bueno, entonces, y el demonio, ese es el punto que más va a tocar. Entonces, el estado de tibieza, ¿por qué hábito de pecado venial? Por allí donde soy más débil. Por ahí va a entrar la tibieza en el alma, por ahí va a entrar ese virus que va a causar estragos. Entonces, eso es el estado de tibieza. ¿Cuál es la gravedad del estado de tibieza? No es pecado mortal el estado de tibieza, aunque sean muchos los pecados veniales. Infinitos veniales no hacen un mortal. Pero hay una cosa trágica acá, y es que el pecado venial tiende al mortal. Es como un escalón intermedio. El demonio, normalmente las caídas grandes no se producen caídas chicas. El demonio usa escalones, como Dios usa escalones para subir. Uno para subir necesita de a poco. De hecho es así. Y en la caída el demonio no consigue hacerme caer del todo. A Judas robaba poquito primero y después acaba haciendo esa gran traición. Pero eso no vino de golpe. San Juan lo dice, era ladrón porque robaba monedas de la bolsa del tesorero. De a poco. Todos los grandes pecados y los grandes pecadores han empezado de a poco. Entonces, ¿qué pasa? Me voy acostumbrando a la materia del pecado. Si es la sensualidad, si es la vagancia, si es la mentira, lo que sea. Si es el egoísmo, en fin, cualquier pecado que sea, el espíritu mundano. Me acostumbro a la materia del pecado, a ese tema, y entonces lo único que hace falta ahora es agrandarla, nada más, y listo, ya pasé al pecado mortal. Además, me priva de muchas gracias. El que es infiel a Dios en lo poco, es infiel en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Ahí está el escalón. Ese en lo poco es el escalón intermedio, para las grandes cosas o para las más bajas cosas. El demonio tiene escalones también. Entonces, esas pequeñas infidelidades han sido la condición que Dios me ha puesto para las grandes gracias. Yo soy fiel en algo a Dios y junto a ese pequeño acto de fidelidad, que si yo cometía pecado no perdía la gracia porque era venial y por eso no le di importancia. Pero si hubiera sido fiel a eso, Dios me hubiera dado otra gracia más grande. Pero me quita eso porque yo soy infiel en todo eso. Me quita las gracias porque soy infiel en lo poco. Estoy preparando el camino, me estoy acostumbrando al pecado, me estoy privando de gracias de Dios y me estoy preparando para ser infiel en lo mucho, el pecado mortal. Y por eso, así se debe interpretar el texto de la Escritura. A los tibios vomitaré de mi boca. ¿Quién está hablando ahí? Es como si estuviera hablando Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el verbo encarnado el que está hablando. La cabeza del cuerpo místico, lo vomitaré de mi boca. ¿Qué significa salir de la boca del cuerpo, del organismo del cuerpo místico? Cometer el pecado mortal. O sea, saldrá de mí, salirá de mí.
perderá la gracia de Dios, porque la gracia me mantiene unido al cuerpo místico. Eso significa las vomitadas de nuevo. En otras palabras, el estado de tibieza enseguida o se mejora o se termina en el pecado mortal. Es vomitado de la boca de Dios, del cuerpo místico de Cristo. En ese vomitarse hay dos estados, dos grados. Uno, el simple pecado mortal. Y el segundo grado, que es el peor, es la pérdida de la fe. Eso está totalmente separado. En cambio, el que está simplemente en pecado mortal está a mitad de camino. De ahí la gravedad, entonces, el peligro del estado de tibieza. Hay que salir enseguida. Ahora, ¿por qué aparece el estado de tibieza? Hay como dos causas bien claras, que son paralelas. Por un lado, el estado de tibieza viene por algún germen malo no corregido. Y aquí hay que ir especialmente a los pecados capitales, las tres concupiscencias, qué sé yo, el espíritu de soberbia, complacencia de sí mismo, estar acostumbrado a que me ponderen, si no me ponderan enseguida me entristezco, que me salgan bien las cosas, me salen mal, ser pagado a sí mismo, eso dificulta a veces el trato con los demás en la vida de familia, en la vida de grupo, el compañerismo, una cantidad de cosas lesiona el espíritu de soberbia, el orgullo. Nunca da el brazo a torcer, no quiere perder ninguna, como Zapata, si no gana la empata, siempre tiene que... Bueno, espíritu de soberbia, a veces son pequeñas cosas, no es muy grave, pero eso cultiva un germen malo, que después no tiene límites, se puede llegar a perder la fe, por una cosa que empezó aparentemente en cosas pequeñas. Vanagloria, el deseo de que lo vean, de que vean las propias cualidades, intelectuales, espirituales, físicas, las pilchas, la moto, el auto, etcétera, etcétera. Bueno, apego a las cosas, avaricia, espíritu de avaricia, el goce de la vida, el deseo de tener dinero, entristecerse porque no se tiene más, envidiar a los que tienen más, etcétera, etcétera. Espíritu de impureza, las pequeñas faltas, pensamientos, deseos, miradas, etcétera. Bueno, cualquier pecado venial, cualquier germen malo que no lo corrijo, entonces enseguida tiende a agrandarse. Es como una semilla que tiende a reventar y a transformarse en árbol. Gérmenes malos, por un lado. Y por otro lado, un alimento espiritual deficiente. La vida espiritual hay que hacerla nacer, alimentarla y si no, no crece. Muchos creen que sí, ya estoy bautizado, está todo hecho. Es como si el bautismo plantara un árbol entero en mí. No, bien está dicho que el bautismo es como una semilla en el alma. Es un germen nomás. Pero hay que hacerlo crecer y cuesta trabajo. Como una criatura que recién nace, tiene que crecer, faltan muchos años. Entonces, alimento espiritual deficiente. Uno se va retrayendo, es verdad, no es pecado faltar a misa durante la semana, no es pecado dejar de rezar el rosario, no es pecado tal cosa. Entonces empiezo a especular, no es pecado esto, no es pecado esto, me voy restringiendo lo mínimo al cristiano, y acabo con lo minimísimo. Misa domingo, confesar y comulgar una vez al año para Pascua. Bueno, esa persona evidentemente cae en la tibieza o mucho menos. Es imposible mantenerse. Y más en el mundo de hoy. Es difícil hacer triunfar la gracia en un mundo corrompido como el de hoy. Y la gracia triunfa en uno, en las voluntades triunfa, en las personas, no triunfa en abstracto así solo. Entonces, si no hay un alimento suficiente, por eso el plan de vida, no insiste tanto, hagan el examen de conciencia, lectura espiritual, meditación, la misa, etcétera, la agresión del mundo es tan grande que a uno le mata la vida. Es como, viene, eso lo ve uno, siembra, pone buena semilla, pero hay un mínimo de agua que hay que ponerle. Hay un mínimo de sol que necesitan las plantas, hay un mínimo de tierra libre, porque si hay mucho yuyo no crece nada. Hay un mínimo, y uno no pide el mínimo, sino lo máximo pide Dios. La vida espiritual entonces no crece sola, espontáneamente, se defiende sola, no, es como el organismo humano, uno respira, necesita líquidos, alimentos, descanso, un montón de cosas necesita. Y si uno se las quita, enseguida el organismo patalea, ¿no? Entonces, alimento espiritual deficiente. De ahí la importancia de
alimentarse bien espiritualmente. Y muchas cosas distintas. Necesita la inteligencia ordenarse, por eso la formación, el curso, las lecturas, etcétera, lectura de los grandes maestros de la vida espiritual. La inteligencia necesita, la voluntad necesita buenas razones para obrar bien, rechazar el pecado, amar la gracia, etcétera. Uno necesita un buen ambiente, etcétera. ¿Ven? Alimento espiritual deficiente y gérmenes que yo no he querido combatir. Bueno, vamos a los remedios. En fin, se pueden poner muchas. Primer remedio, deseo de salir del estado de tibieza. Deseo eficaz. Hay dos clases de deseo, deseos ineficaces y deseos eficaces. Las ganas, la voluntad, esto no lo pone ni Dios si yo no lo pongo, aunque parece exagerado. Ni Dios pone mi voluntad si yo no la pongo. Es como si Cristo estuviese esperando. Hay una libertad, en el caso de Judas, por ejemplo, que su tibieza terminó en pecado mortal, muy grave, y hasta hay graves dudas sobre su salvación, según aquella frase de Cristo, más le valiera no haber nacido. No hay certeza de su condenación, pero en eso termina. Es un germen que ahí creció el árbol. El infierno, se puede decir, es ese germen. Yo tengo el infierno en el alma. Tengo la semilla del infierno en el alma, en ese vicio. Y si no lo corrijo, si esto crece suficientemente, se transforma en aquello. Aunque parezca tremendo decirlo, es así. Y así como tengo el cielo en germen en el alma. Hay como dos clases de semillas. Entonces, lo primero, tener deseo eficaz de poner los medios. Ni la Eucaristía, ni la confesión, ni todos los sacramentos juntos sirven si no existe ese deseo. Aquí hay algo que en cierta manera vale más que los sacramentos. ¿Más que la Eucaristía? Sí, más que la Eucaristía. ¿Cómo? ¿La voluntad del hombre puede haber más que la presencia real de Cristo? Sí, en cierto sentido sí. Yo puedo comulgar 100.000 veces y no servirme nada para la santidad. Caer en pecado mortal a los 10 minutos. ¿Por qué? No hay más voluntad, la voluntad es el recipiente. Entonces, ese querer, ese deseo de Dios, deseo de la vida eterna, deseo de agradarle, deseo de hacer triunfar la gracia en mi alma, ahí está el recipiente. Es el recipiente que hará ser fructuosa la comunión, fructuosa la misa, fructuosa la oración, fructuosa la penitencia, fructuoso todo. Deseo de Dios, deseo de salir, deseos eficaces, la voluntad. De San Ignacio se decía, uno que lo conoció, un contemporáneo, lo definía así, varón de deseos. Se habla de que San Ignacio ha sido de los hombres, de los santos, en donde se ve más nítida ese deseo, esa voluntad de hierro capaz de llevar, de tomar una decisión y no reverla nunca, y no aflojar nunca en esa decisión. Varón de deseos. Deseo de salir de ese estado y deseo eficaz de Dios. Segundo lugar, romper las ocasiones de pecado. Es como matar ese germen malo, romper las ocasiones de pecado. ¿Cuáles son las ocasiones más frecuentes? ¿Cuáles son mis puntos más flacos? Ahí tengo que tocar. Es la televisión, es tal compañía, cada uno se conoce, cada uno sabe en qué ambientes anda, cada uno sabe sus puntos flojos. Romper con las ocasiones. San Jerónimo decía, cuidado, dice, magis prescinde quam solve. A veces uno se toma demasiado tiempo de apartarse de las ocasiones. Y dice, hay que cortar más que desatar. Es una imagen. Hay que cortar la ocasión más que desatarla. O sea, tomarse demasiado tiempo, de manera que sea darse tiempo. Y eso significa amor y apego al pecado. Tercer lugar, ayuda mucho la compañía de otros. Santa Teresa insistía mucho en esto. La compañía de otros. Me ayudan los demás. Me crean ese pequeño ambiente. Me ayudan a salir. Me ayudan al fervor. A veces el otro está tan tibio como yo. Está tan bajoneado como yo, pero no se nota porque lo lleva por dentro. Y aparentemente me hace bien, me edifica el otro. A veces basta estar un rato con un amigo, buen tipo, y uno es como si su presencia misma, han hablado de cualquier otro tema, pero sin embargo, a lo mejor está tentado, él está vapuleado, pero es impresionante cómo influye, para bien o para mal, la compañía de otra persona. Santa Teresa
insiste mucho en los comienzos de la vida espiritual la importancia que tiene esto, la amistad con los buenos, que dice ella. Cuarto lugar, volver a las grandes fuentes, y aquí está el gran remedio, volver a las grandes fuentes de la santificación. Me cansaba el rosario, voy a volver pero con más fervor. Me cansaba la misa porque se me ha hecho rutinaria, voy a volver pero haciendo más actos de fe y amor a Cristo en la misa. Me cansaba esta lectura, la vuelvo a leer y releer porque ahí está. A las grandes fuentes de la vida espiritual hay que volver siempre. A veces pasa como en las canteras, el material, el oro, viene mezclado de mucha escoria. Bueno, pero ahí está la cantera, habrá más o menos escoria en esta etapa, en esta parte de la cantera, en esta galería. ¿Esa escoria qué es? Y bueno, la rutina, son defectos humanos, aquello que, sí, las misas son a veces rápidas, dichas sin reverencia, en fin, esa es la escoria, pero ahí está. Celebra tal cura, no me gusta, con razón o sin razón. Hay mucho ruido, no el rosario, en fin, me distraigo, ahí está la escoria. Pero ahí está, en el trato con la Virgen, ahí está el material precioso. Ahí está la fuente, el trato con la Virgen. Ahí está la fuente de la Eucaristía. Ahí está la fuente de la penitencia. Ahí está la fuente de la lectura espiritual. Ahí está la cantera. El material está, más o menos escoria. ¿Qué tengo que hacer? No fijarme en la escoria. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el material precioso. Ahí está la fuente. El agua está turbia. Hay que hacerla decantar, pero ahí está el agua. Volver a las grandes fuentes de la vida espiritual. Eso rehace la vida. Como el ciervo sediento va en busca del agua, así te busca mi alma. Así te busca mi alma, esos deseos de Dios. Y va en busca del agua. Ahí están las fuentes. El deseo solo de Dios no bastaría. Sería un deseo insaciable, insaciado. Están las fuentes y están cerca. Ahí están las grandes fuentes de la vida espiritual que ustedes conocen muy bien. Basta acercarse a ellas. ¿Cómo? Con los pasos del alma, con los pasos del corazón. ¿Ya ven por qué? Lo llamé al principio, el SIDA de la vida espiritual, porque quita las defensas. Entonces crea ese estado tan inmediato al pecado, ¿no? Entonces hay que salir rápido de él y decir, ahora comienzo. Y cuidado, que es la gran tentación, la tibieza, es la gran tentación de la persona que vive habitualmente en gracia. Es del que vive habitualmente en gracia, no del que vive siempre en pecado mortal. Para ellos tiene el demonio otra táctica. Es la táctica de los católicos practicantes. Es la táctica contra los católicos practicantes. Es de lo que se suele llamar así, hablando en común, de las personas fervorosas. Entonces, esa es la gran arma que tiene el demonio. Bueno, no afligirse es uno de los... Hay que aprender a conocer al enemigo y saber poner los remedios y no detenerse demasiado, seguir siempre adelante. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.